Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para SMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas y nos encontramos hoy, la verdad, muy gustosos en esta calurosa tarde. Y pues, como lo habíamos prometido y no paramos hasta tener nuevamente acá al licenciado Miguel Ángel Chávez de Ajim, Oaxaca. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por Muchas haber gracias. aceptado estar acá otra vez en SMC Noticias México. Fíjate que todas tus participaciones han dejado a la ciudadanía así con muchas dudas, con muchas situaciones en las cuales quieren también aprender. Y pues como medio de comunicación estamos también con ese compromiso con la ciudadanía, con nuestro público, pues de darle más difusión a la verdad en temas de seguridad. Así que te agradecemos mucho el A que la hoy orden. estés acá. Y bueno, estamos, Miguel, yo le digo Miguel, ya saben, porque hay mucha confianza. Estamos después de lo que fue el 8 de marzo. Algo que ya esperábamos, Miguel. Tuvimos acá, como siempre, la presencia de la columna de cada semana de tu servidora, hablando justamente del tema del 8 de marzo, que es un tema muy grande, la verdad, con muchas situaciones, con muchos integrantes. La verdad es que quisiéramos decir que es únicamente el movimiento de mujeres. Lamentablemente, como mujer lo digo, no sucede así. Es un movimiento que empezó con todas las buenas intenciones, sin embargo, ya se pigmentó, ya se manchó, ya se está ocupando, yo lo decía en mi columna, parte del marketing, parte que también ha sido un producto muy bueno para la política, principalmente en las mujeres, tengo que reconocerlo. Y pues bueno, dentro de lo que pasó y tantas en todo el país y tantas situaciones de violencia generadas únicamente también por esta marcha, eh, surgen muchas dudas, Miguel. Y la vez pasada estabas comentando de lo importante que es el Código Mariposa, este programa que nace justamente de AJIM y justamente de esta organización tuya con un propósito, Miguel. ¿Por qué no nos platicas a nosotros, a todos los que estamos en Radio Superación en SMC Noticias México, de qué se trata el Código Mariposa? Gracias. Código Mariposa nace en la experiencia de trabajar en territorio, en campo, con la ciudadanía. El tema es haber observado cuánto es el nivel de violencia de género que existe, el de violencia familiar, el de violencia hacia los niños, a las niñas, adultos mayores, porque hicimos que el programa fuera, desde la perspectiva de género, se atendiera las necesidades reales de la violencia, porque debemos atender la génesis del delito, lo que origina el delito, porque si no sabemos atacar esa causa, no sabemos atender las causas, ninguna política pública funciona. Por eso es importante caminar, conocer, tratar a través de la experiencia como servidor público, como organismo civil. Nos damos cuenta de lo que sucede en cada familia, en cada calle, en cada colonia, en cada lugar, en cada rincón donde hemos caminado. Y sobre todo esa experiencia laboral de conocer varios estados y varios lugares, de conocer a través de las capacitaciones que recibimos también en el extranjero, también observamos cómo se da la génesis del delito. Por eso nos interesó mucho desarrollar varios esquemas y programas aquí en Oaxaca. Código Mariposa nace porque atendemos problemáticas serias, donde realmente, ¿por qué se origina el delito? Porque no hay paternidades responsables, no hay atención responsables, no hay matrimonios o familias sólidas. Vivimos desde la década de los fines de los 70 con familias sumamente disfuncionales y de las cuales tenemos que hacer adaptaciones para poder que el núcleo social sea atendido a través de políticas reales que puedan enfocar. Por eso hoy tenemos una dimensión de delitos que se están originando por la falta de atención a la estructura principal de la célula, que es la familia. Por eso Código Mariposa se da a poder atender la problemática de violencia de género. La atención, por eso nace el Código Mariposa. Lo tomamos porque código, pues los establecimos como protocolos, estrategias, interfaces, análisis de riesgos situacionales. Todos los esquemas que debe tener un programa lo tenemos que hacer. Eso es en el término policial, el término técnico en materia de seguridad.
mariposa, porque sabemos cuál es el desarrollo de un ser vivo tan bonito, pero tan frágil, pero todo el proceso que vive es difícil. Entonces, por eso es importante saber proteger la parte más vulnerable de la sociedad, ¿no? Que empiezan las denominaciones. Hoy la lucha que tiene el feminismo en este movimiento es contra el patriarcado, pero no ve mucho más allá de lo que se puede originar, porque ahí vamos a platicar ahorita un ejemplo cómo es que se originan las leyes que hoy se están afectando a otros intereses superiores. Sí, Miguel, fíjate que, pues sí, como medio de comunicación estuvimos recibiendo pues todos los reportes de nuestros compañeros corresponsales en cada uno de los espacios y pues todo se riega como pólvora, ¿no? Y también sobre esta situación de violencia es algo importante lo que tú refieres, porque normalmente nosotras siempre somos muy afines al tema de las mariposas, ¿no? No entendemos a veces mucho y aprovecho para saludar a la comunidad de San Pedro Cajonos, la cuna del gusano de seda de San Pedro Cajonos, que justamente tienen un mariposario, que es donde sale la seda del gusanito y se vuelve mariposa. Y pues bueno, la verdad es que cuando uno ve todo el crecimiento justamente de ese ser vivo, puede entrar en una metáfora muy fuerte, porque sí es cierto, se asemeja mucho a las diferentes fases del crecimiento de una mujer emocionalmente. Y tú decías algo muy importante, esto se origina desde un tema tanto emocional como un tema social. El quebrantamiento social que estamos viviendo desde hace muchos años, y muchos pueden tener muchas teorías, inclusive las que estamos como más apegadas a las teorías del feminismo, del tema de la violencia, decíamos que en algún momento cuando la mujer tiene que salir, ¿no? También a buscar el pan, que tiene que apartarse del hogar, es cuando empiezan también más fuerte estos quebrantos. Hay muchas hipótesis, amigo. La situación es que sí, ya la factura está. Tenemos una gran factura social y acá lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo es que en una colonia ¿cómo es que empiezas a atacar algo tan complejo y eso va a impactar directamente en la seguridad tan solo de una manzana, amigo? Sí, afecta mucho porque desde que no sabemos atender todos los esquemas de seguridad humana, ¿qué es la seguridad humana? Si no tenemos derecho a la salud, a la educación pública, a la economía, a un entorno social, a una infraestructura social agradable, que te den las ganas de vivir y que los cordones de pobreza que tenemos en la ciudad capital nada más es un ejemplo. O sea, cómo se pueden ver, no tienes que ir tan lejos a una comunidad como la Sierra, como la Mixteca, a unos cuantos minutos de la ciudad capital. Yo los invito a ver el cordón de pobreza desde Santa Rosa, San Martín, San Juan Chapultepec. San Juan Chapultepec, la parte alta tiene un cordón de pobreza sumamente difícil. O sea, es ¿no? Todo el ejemplo que yo lo pongo, no necesitamos ir tan lejos. El hecho de caminar, el ver donde conocemos a madres que tienen que luchar para poder darle de comer a sus hijos, tratar de comer al día si es que se puede. Ese es un problema grave por falta de responsabilidad de padres irresponsables. O sea, pero también tiene que ver una cultura familiar desde la familia disfuncional, desde los problemas, cómo se van adoptando los malos conceptos de relaciones de parejas. Por eso aquí en Oaxaca, a través de Código Mariposa, atendemos los problemas desde la inteligencia emocional, la reprogramación neurolingüística, el poder canalizar los problemas que tiene la sociedad, en el caso específico de las mujeres, encontrarnos esquemas de abuso sexual dentro de la propia familia, encontrarnos esquemas de explotación sexual, familiar. Hay un esquema que existe en Oaxaca que desde muy pequeños, desde muy pequeñas, los papás venden a las hijas. Entonces, desde ahí vienen conceptos porque vienen familias que se trasladan a la ciudad de Oaxaca y aquí preguntan, pero esas tradiciones continúan. Entonces, es importante el poder cambiar los conceptos de educación, por eso hablo de seguridad humana. Si nosotros hablamos y damos derechos a educaciones efectivas, a situaciones médicas, de salud, de seguridad,
de trabajo, de economía, muchas cosas pueden cambiar. Pero sin embargo es difícil, es una cruda realidad el poder ver cómo en las colonias a veces sí tienen para. Fíjate que, bueno, yo me imagino por la complejidad y el tamaño de la situación, Miguel, que tienes que llegar a reeducar a un espacio. Y eso no nada más es complicado, sino también se lleva su tiempo, ¿Sí? ¿sabes? Es un proceso. ¿Cómo te puedes apoyar o cómo te apoyas mediante la ciudadanía? O sea, ¿en qué parte es la que tú también educas a la ciudadanía y pues se vuelven también tus brazos, Miguel? Sí, tenemos el trabajo, tenemos que permear mucho a la sociedad, porque queremos trabajar desde políticas públicas de lo general y quedarnos en lo general, sino tenemos que trabajar de lo particular a lo general. Por eso nace la seguridad ciudadana, porque nosotros tenemos que ver la realidad que está viviendo la ciudadanía, la necesidad que está viviendo la ciudadanía. Yo no puedo venir a implementar programas desde un escritorio con lujos, con aire acondicionado, con supersueldos, cuando la pobreza, el hambre, la marginación, la necesidad real está ahí y yo la desconozco. Pero si yo trabajo de campo, yo veo la realidad, la vivo y estoy viendo cómo solucionar el problema. Yo quiero llegar y como dice, quiero llegar y darles despensas para quitar el hambre. No, yo tengo que enseñarles a pescar. Cómo se tiene que cambiar los conceptos, los paradigmas para poder cambiar y transformar los pensamientos. Por eso es que trabajamos a través de valores y el trabajo real de la educación y los cambios de los problemas tienen que empezar desde la reeducación social, cambiar principios, atender. Es un trabajo complejo, pero no difícil. En esos 10 años arduos que llevamos trabajando en campo, hemos visto resultados, ¿sí? Pero lo que nos hace falta son recursos, lo que nos hace falta son aliados en la sociedad, nos hace falta que la sociedad sea un poquito solidaria para poder cambiar los esquemas y no vivir lo que vimos ayer, Sí. ¿no? De ver la problemática de los movimientos sociales dañando patrimonios particulares, públicos y exigiendo derechos. No es la manera es cambiar la mentalidad que traemos, los esquemas emocionales. Para nosotros, empezar a atender desde el espiritual mi cuerpo son cosas muy diferentes, porque al final de cuentas, la manera de prevenir es saber tacar los pensamientos, ¿sí? Si no, ¿cómo podemos cambiar? Ahí te dejo un ejemplo claro, y que ha servido no solo de morbo, sino de burla, donde una chica lleva al novio, el novio atrás Sí, trae una sí. leyenda y dije algo va a pasar y qué sale hoy en los videos. Resulta que se encuentra a la expareja con problemas de pensión alimenticia, una paternidad irresponsable, pero queriendo hacer un teatro ahí. Entonces, desde ahí los paradigmas están mal planteados. Por eso es importante empezar a cambiar los conceptos. Código Mariposa trabaja desde la esencia de la realidad de lo que es la génesis del delito y la problemática que se desarrolla. Estás trabajando para rescatar valores. ¿Sí? Totalmente. Efectivamente. Esto es más complejo de lo que podría ser códigos tan solo de seguridad, Miguel. Porque un código de seguridad, inclusive cualquier organismo en básico lo puede tener. Tal vez no lo sepan ejercer, cabe mencionar, pero sí lo pueden tener. Sin embargo, atacar la raíz, atacar la inestabilidad social, refiere muchas cosas, sobre todo en un estado tan complejo como Oaxaca. Te voy a decir por qué. Muchas de las veces, un saludo a todos los que están conectados en redes sociales, un saludo a todas, a todos, a todos los que nos ven de los diferentes barrios de Oaxaca, Miguel, nos están viendo. Eh, este, Fíjate que nosotros en Oaxaca no vemos, no es que veamos con normalidad las cosas, porque sí todavía hay una gran parte de la sociedad que está indignada y se siente hasta menos porque por más que se enojen, levanten la voz y eso no pasa nada. Y uno de los casos principales que nos encontramos muy seguido es justamente cómo reaccionan y cómo actúan los normalistas. Y siempre que pasa el tema de los normalistas, siempre lo primero que nos pasa en la cabeza o la frase elemental es, ¿y dónde están los papás de esos jóvenes?
¿no? En algo tan básico, porque acá no importa, decía mi abuela, no importa aunque me rebases así, me agarres de bastón, decía yo te voy a poner tus estate quietos. Cuando ya no hay esa contención en el hogar, cuando ya inclusive, porque acordémonos que se educa con el ejemplo, amigo, cuando ya no tenemos esa capacidad los papás y somos permisivos, alcahuetes, ¿por qué no decirlo? Y ya se sale de control el joven, entonces, lo estamos viendo como muy seguido. Y ya a lo que yo veo es que se proyecta a partir de la adolescencia. Hemos visto los casos también de violencia a nivel secundaria. Unos casos muy drásticos, Miguel. Entonces, más allá, o sea, si ya tenemos en estos espacios en los donde están los niños, los adolescentes, vemos los brotes de violencia, vemos los estallamientos de violencia, pues que no también está escondiendo la casa. Y encima de todo, la casa y luego pues todo alrededor, la calle. Yo he visto inclusive vecinos que se han peleado que porque no podías estacionar el carro, que porque esto, o sea, a golpes, Miguel. Sí. Y sacan pistola y que te voy a echar a los perros. O sea, sinceramente tú estás hablando de algo que a veces mucha gente dice hay que el amor puede cambiar las cosas. Miguel, tenemos que empezar en el ABC otra vez de la reestructuración. Nosotros hablamos de una reeducación social. México necesita reeducación social. No hablemos de otros países, de otros lugares, pero sin embargo, desde el aspecto de la reeducación social, nosotros podemos atender muchas cosas. La problemática de la violencia de género es multidimensional, ya no es muchos factores, son dimensiones. Ahorita lo dices, lo comentas de manera correcta. Para nosotros la seguridad empieza en casa. La prevención empieza en casa. Si yo educo, disciplino, pero como padre, como madre, logro ejemplificar, el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, pero si yo llego y una cosa digo y otra cosa hago, las cosas van cambiando. Pero sin embargo, los conceptos, matriarcado, patriarcado, filosofías nuevas, esquemas nuevos, Híjole. Son los que están trastornando a la sociedad. Por eso es importante hacer los cambios y poder atender las causas que originan el delito, no atendiendo a través de becas o situaciones, no. Lo importante es enseñar cómo poder dar el derecho a la garantía a una buena salud pública, a una verdadera educación pública, porque al final de cuentas, lo vemos, cuando damos cursos de inglés, francés, cómputo, deportivos, esquemas reales para las nuevas generaciones, las mentalidades van cambiando, va cambiando el entendimiento. Un ejemplo, yo, lo que hemos seguido en investigaciones y lo que tratamos en el orden federal, cuando nosotros hacíamos las entrevistas y checábamos a estos jóvenes que fueron sicarios, vemos el origen desde la infancia, el tema de las muertas de Juárez, sí. Que muchos sus mamás perdieron a sus mamás, que era su única familia. Entonces ahí empieza uno de los desórdenes sociales. Entonces, sí. Ahora imagínate, una madre que tiene que trabajar para poder darle a sus hijos lo que necesitan y no si acaso los ve cuando llegan a dormir y no los ve día, ¿cuál es el orden de seguimiento de educación y atención social? Si un padre es alcohólico, agresivo, con situaciones difíciles y no atiende a los hijos, ya está generando un desorden. Entonces es importante atender a las juventudes, de cómo la responsabilidad de estudiar desde un noviazgo. Hay un programa que en lo particular sí lo reconozco y me interesa la reeducación de hombres, de varones. Ah, sí, que se llama nueva masculinidad, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es un buen esquema, pero necesita mayor difusión, mayor énfasis para que la gente y la ciudadanía logre cooptar el entendimiento, no que sea por medio de una sanción, ve y te mando a este programa, no, tenemos que empezar a darlos desde el esquema, desde la primaria hasta la preparatoria, ¿no? Y de ahí continuar los niveles profesionales para poder cambiar los conceptos mentales que tenemos como ciudadanos. Por eso es importante muchos esquemas, pero hoy nos encontramos con la diversidad de género, la diversidad de lenguaje, muchos esquemas que al final de cuentas es consecuencia de.
¿sí? Por eso es importante hacia dónde vamos a entender, porque si no hacemos un lenguaje inclusivo, nos ofendemos, Sí, dañamos. Entonces, por eso es importante atender desde la niñez. Un ejemplo claro, nosotros en un programa que tenemos Vialidad con Valores, que ese es para las escuelas, desde ahí nos damos cuenta cómo viene la problemática real de inseguridad. Nos atendemos cómo viene el problema de la familia, la violencia de la familia, la falta de la denuncia por parte de la problemática, los intereses. Hace años, cuando teníamos un programa igual de televisión por parte de Prevención de Delito, igual nos llegaban las quejas sobre los temas de violencia de género, violencia familiar. Cuando se iba a atender a través de la Procuraduría, en ese tiempo que era Procuraduría y Fiscalía, ya se habían dado las instrucciones para atender esta problemática. ¿Qué crees que nos dijo la persona afectada? Que no, que ya porque no. no quería perder lo que ella tenía económicamente y socialmente en ese momento. Porque antes también el tema de la violencia no se seguía ya por oficio. ¿Sí? Entonces teníamos, las cuestiones van cambiando y eso es importante que lo vayamos entendiendo. Es un trabajo complejo, arduo, pero sin embargo a través también del Código Mariposa que damos capacitación de autoprotección femenil. Es un sistema de defensa, no son artes marciales, no es box, no es karate, es un sistema de defensa que se va atendiendo a través de la experiencia operativa que nosotros tenemos y la experiencia deportiva. Tu servidor desde los 7 años pues entrena por parte de una cultura familiar. Miguel, podríamos, híjole, hablar muchas situaciones. Yo la verdad es que siempre agradezco que nos des estos espacios y principalmente, sabes, decías muchas cosas, el que surjan estas corrientes, porque podremos decirlo así, porque ni siquiera son un tema que todo el mundo entienda, ¿sabes? Yo escuché a varias personas, inclusive legisladoras, que decían, no soy feminista. Bueno, desde la teoría del feminismo, todas las mujeres somos feministas, aunque, o sea, digamos, lo que sí podemos decir que somos o no somos, somos radicales, ¿sí? Este, y tú decías algo importante, el tema del lenguaje, cuando se habla del lenguaje inclusivo, su servidora que ha estado en capacitaciones infinitas en ese sentido, les quiero decir, no hay mejor inclusión que todos nos tratemos por igual. Y lo que decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, o sea, y la inclusión debe ser para las personas justamente que están de la tercera edad, las personas que están con discapacidad. Esa es la verdadera inclusión, ¿sabes? Todo lo demás que se ponga, discúlpeme, se vuelve una falacia. Pero, y pues toda esa gran basura que se genera, y que hace que también estas generaciones pierdan identidad, Miguel. Así es. Entonces, como exactamente el famoso, la famosa frase esa de ¿quién soy? Creo que deberíamos volverla a retomar, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque si no tenemos una identidad propia, pues está muy canijo, porque entonces cualquier cosa nos va a impregnar y nos vamos a hacer pasar, ¿no? Entonces empezamos a tener varios quebrantos, la falta de identidad, la falta de educación, muchas cosas que se están dándose y vamos, si nos los permites, vamos a seguir hablando del código mariposa, Con gusto. pero para todas las personas que nos están viendo a nivel capital, que además tenemos la gran fortaleza y suerte de tenerte acá en la capital de Oaxaca, ¿por qué no nos dices, por ejemplo, 3 puntos a todas las mujeres que nos están viendo en las diferentes colonias, barrios de Oaxaca? ¿Qué es lo que van a aprender en Código Mariposa y pues cómo también te pueden contactar para que este magnífico programa llegue a sus agencias? Código Mariposa, bueno, independientemente de atender las causas que originan esta problemática que es profesional, les damos capacitaciones en autoprotección femenil, protocolos y asesoría y acompañamiento para la prevención y disuasión del delito y la violencia, que es lo que genera esta problemática. Cómo autoprotegerte, damos herramientas de autoprotección, porque explicamos la diferencia de la biomecánica del hombre y de la mujer, cómo tú tienes que utilizar la fuerza del hombre para poderte autoproteger y saber todo cómo prevenir cualquier esquema de violencia, pero sobre todo atendiendo la inteligencia emocional y la reprogramación neurolingüística para atender los problemas emocionales que tengamos, para atender una inteligencia emocional correcta. Es un programa muy integral, son pláticas, pero también son seminarios y capacitaciones muy específicas
las damos de manera gratuita y vamos a hacerla a través del medio y en nuestra página de Facebook o TikTok, Miguel Ángel Chávez, ahí podemos atenderlos o atenderlas con mucho gusto. Pues vamos a seguir todavía con otros temas que también van muy de la mano. Vamos a aprovechar que tenemos este lujo de hombre que es Miguel Ángel Chávez y pues nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Esto es SMC Noticias México y Radio Superación. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Seguimos en SMC Noticias México y Radio Superación, pues estamos en esta gran plática con el licenciado Miguel Ángel Chávez. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros en SMC Noticias México. Tú sabes que este canal es tu casa. Gracias. ¿Sabes? Porque somos un canal comprometidos totalmente con la ciudadanía oaxaqueña. Y bueno, como somos un canal internacional, siempre ponemos como en contexto, y pues ya no nos sentimos tan mal porque hay tantos problemas de inseguridad, tanto en Venezuela, en Colombia, en todos nuestros lugares, estaciones hermanas, que la verdad yo creo que pues ya nada más nos echamos el empujoncito a todos los compañeros que nos están compartiendo en todas las plataformas digitales, en las radios comunitarias, en Ocotlán de Morelos, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la costa y todas aquellas que hacen réplica de este magnífico programa. Pues estábamos ya terminando el programa de, digamos, el bloque que estuvimos, pues un poquito degustando el tema del Código Mariposa. Ahora, Miguel, viene un tema que yo en lo particular pregunté, porque se vio digamos que una pelea, una inconformidad de una colonia de acá de Oaxaca, en la cual se estaban quejándose de que estaban retirando las cámaras de seguridad, ¿es correcto? Sí. Del tema del famosísimo C5. Te voy a ser muy honesta, yo no conozco mucho el tema del C5, o sea, empezamos a ver que empezaron a poner un montón de cámaras y los postes y los botoncitos rojos. Es más, yo creo que la mayoría de la ciudadanía no sabe exactamente en qué momento tocas el botón. ¿Estás de acuerdo? Porque es muy distinto como están en la Ciudad de México, ¿sabes? La Ciudad de México yo he visto otro tipo de función, ¿no? Pero acá la verdad es que pues no entendemos mucho. Ahora, en el tema de las cámaras, Miguel, la verdad es que te das cuenta de cámaras a cámaras, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en medios de comunicación te das cuenta la que por lo menos sí gira, que sí es de 360 y el enfoque, el tipo de cámara, y vemos unos equipos muy obsoletos. Y bueno, muchas cosas que acá la duda entra es en qué exactamente funciona el tema del C5 y tú como especialista, ¿por qué no nos comentas un poquito? Claro que sí. Yo creo que este centro de información, de control y comando, contacto ciudadano e inteligencia es bueno para los esquemas de seguridad. Creo que se está avanzando en la modernización de los esquemas de seguridad. Voy a hacer una cronología de cuándo inicia la modernización de la seguridad en Oaxaca, ¿no? Para que no lo vayan a entender que estamos haciendo propaganda política. Nos tocó participar desde la administración del licenciado José Murat, donde se actualizan los esquemas de las corporaciones de seguridad pública, se construye un cuartel, se modernizan los equipos, las armas, las patrullas en las corporaciones de seguridad, el sistema penitenciario tiene un repunte, se da mayor atención. Entonces, varios esquemas se van modernizando ahí en esa administración. De ahí continúa Gabino Cue con un esquema similar a la situación de lo que era el 066, 911, y de ahí en esta administración del gobernador Salomón Jara se da la actualización de este centro de cómputo, de inteligencia y de comando, que es el C5, que es uno de los mayores esquemas en cuanto a sistemas de información tecnológica, electrónica, que son ideales para las corporaciones de seguridad pública. Este control de comandos, como le dice, ahí incluyen a todas las corporaciones de seguridad pública. Son los enlaces con todas las corporaciones, Ejército, Marina, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones, está hoy la PAVIC que está funcionando en las colonias, es un trabajo muy bueno, con las policías municipales, bomberos, protección civil y los cuerpos
de auxilio en atención de salud primaria, como son la Cruz Roja y otros cuerpos auxiliares de seguridad. Ese es el esquema de información. Ahí está 911, denuncia anónima 089. Entonces, ese centro de control de comando y de inteligencia, porque también genera información a través del monitoreo que tiene que realizar donde existen las cámaras, en el centro histórico, en algunas colonias o en los puntos donde hay mayor incidencia delictiva. Es importante entenderlo que es un proceso nuevo que inicia este año con una inversión grande y fuerte, que lo cual Oaxaca pues va avanzando bastante en ello. Tenemos que adaptarnos, tenemos que conocer cómo aplicar los botones de pánico, cómo saberlos utilizar para poder denunciar de manera oportuna un delito o la prevención de un delito. El problema es que no sabemos trabajar la prevención del delito. Todo queremos actuarlo cuando ya sucedieron las cosas. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho. ¿Sí? Es importante el uso. En el caso de la denuncia pública que se llega a medios de comunicación y de lo que comentas en el fraccionamiento del Rosario, ese es un tema muy complejo. ¿Yo qué puedo hacer desde mi punto de vista? Y lo voy a emitir. Yo veo que hay un antagonismo social y político, que hay grupos sociales de los cuales se generaron por problemas o intereses políticos y sociales. Pues yo le sumo a la inseguridad, a la violencia que ha existido en el fraccionamiento del Rosario. Las personas buscan cómo autoprotegerse. Colocan cámaras a sus criterios, a sus pocos o a las ideas o al conocimiento, yo le llamo a ocurrencias. Logran parar y frenar un poco la delincuencia, la inseguridad, porque se hablan ya de homicidios, se hablan de situaciones ya de agresiones físicas y violentas severas en los asaltos, en los robos en ese lugar, por falta de patrullaje, por falta de políticas en materia de seguridad. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico situacional, un análisis de riesgo, si yo no tengo un esquema sociopolítico de la zona, yo no puedo emitir una política pública en materia de seguridad. Yo no puedo llegar y quitar las cámaras por quitarlas. Lo que se debió haber hecho, y ya lograron un acuerdo C5 con la ciudadanía, de pues establecerles, explicarles de cómo va a funcionar el programa, de que van a establecer las cámaras en la zona, pero sí es importante entenderlo. Como ciudadanos no podemos establecer cámaras en cualquier lugar público. Todo debe estar limitado en tu domicilio, sin que invada yo la privacidad de mi vecino, ni que intimide algún derecho en particular. Sí, para ver un perímetro, para proteger mi seguridad intramuros, pero no para violar el derecho de otros. Wow. ¿Sí? Es importante, y voy a dejar estos ejemplos. En materia de seguridad y inteligencia, Puebla tiene un problema grave, y se reportaron no solo Puebla, en otros puntos, pero voy a manejar Puebla. San Martín, Texmelucan, Tecamachalco, Puebla, esos municipios que se comunican para llegar al centro de la capital de Puebla, siempre reportaron cámaras en las vías públicas utilizando los postes de luz, de teléfonos en las esquinas, saliéndose del orden público, pero eran manejados por el crimen organizado. ¿Ok? En el Istmo se señalaron que habían la duplicidad del C2 para el crimen organizado. Ojo, la colonia Alfonso Gómez Sandoval hace un año o hace unos meses también señalaron el mismo esquema, y cuando vimos las fotografías que nos señalaban algunos vecinos, efectivamente estaban violando el perímetro público. Y habían denuncias anónimas de que se estaba manejando para cierto grupo del orden criminal. Por eso es importante que la ciudadanía entienda, no podemos invadir el espacio público justificando la inseguridad y la violencia. Estamos generando mayor incertidumbre y mayor violencia. Lo correcto es tener un acuerdo con la autoridad, coadyuvar con la autoridad. Por eso hay programas que están iniciando para que podamos comunicarnos con la autoridad, para que podamos y logremos entender que tenemos que coadyuvar la seguridad ciudadana con la seguridad pública.
pero respetar los ordenamientos que se establecen. Y la única autoridad para establecer los monitoreos en cuanto a cámaras en el orden público es C5. Ok, pues ya nos dejaste sin aliento porque sí, efectivamente, y no digo, mira, sin ánimos de criticar o de criticarnos, porque todos somos ciudadanía, eh, pues es que ¿qué te quedaba, no? O sea, ¿qué nos quedaba cuando sentimos que hay inseguridad? Dijeran los del INEGI, la inseguridad que percibimos, pues justamente es porque pues quiero proteger, ¿no? Pero también, pues como todo, también se impregna también de las malas acciones o de las personas que están dentro de la delincuencia que también van a ocupar esos mismos elementos, ¿es correcto? Es efectivo y importante, por eso en temas de seguridad ciudadana hay que entender que el exceso de comunicación, la rumorología, genera psicosis. ¿Sí? Sí. Esos grupos de WhatsApp, si no tienen protocolos, no tienen capacitación, los comités vecinales, la seguridad vecinal, van a generar psicosis. Uy, Se sí. inventan muchas cosas. Es dentro de la capacitación que damos en Camina Libre, en Oaxaca. En esa Comenta experiencia, rápido que es Camina Libre. Camina Libre es un programa desde hace 20 años donde utilizamos códigos de silbatos para comunicarnos entre vecinos como una herramienta tradicional, rudimentaria, sin costos elevados para poder comunicarse entre vecinos, disuadir la violencia, disuadir a los infractores, a las personas que quieren vulnerar tu patrimonio, tu integridad física. Damos capacitación en Camina Libre con el control y manejo de crisis, protocolos, capacitación, estrategias en materia de seguridad vecinal y sobre todo evitar linchamientos, el respeto a la cultura y a la norma. Eso es un programa muy completo. El curso básico es de 16 horas para comités. Ahí elegimos a los liderazgos correctos para que se generen todos los esquemas de seguridad humana, pública, social, estrategias de seguridad vecinal. Es un esquema y damos la capacitación en conforme a la experiencia que hemos tenido de caminar y reducir los indicadores de inseguridad en varios puntos de la ciudad, en otros estados donde nuestro programa es requerido, y ahí con mucho gusto lo damos. Por eso es importante que lo entiendan, que cualquier asesoría y capacitación, acompañamiento, estamos a la orden. Oye, Miguel, me van a disculpar y acá voy a pedir acá a mi director que me enfoque, porque es importante esto que voy a decir y con todo el cariño, sin ánimos de pelearme con nadie, pero la verdad es verdad y acá tenemos que ser muy verídicos. Yo les quiero decir una cosa, el tema de Camina Libre, el programa de Camina Libre es totalmente de Ajín, Oaxaca, es de Miguel Ángel Chávez, es igual que el tema del Código Mariposa, son programas que se han creado con una estructura totalmente especializada, pues gracias a este magnífico hombre que además es muy preparado y no pertenece a ningún municipio. ¿Por qué lo digo? Porque con su venia, mi querido presidente municipal, Ray Chagoya, la verdad, el utilizar el tema de camina libre únicamente con tus estandartes, no nos funciona. No nos funciona y ojalá escuches también este programa porque creo que cuando escuchamos a la ciudadanía podemos mejorar muchas cosas. Y como mujer no me funcionan tus estandartes y tampoco creo que funcionen las políticas públicas de seguridad. Por eso es importante estos espacios en los cuales la ciudadanía podemos coadyuvar y podemos trabajar en equipo justamente con las autoridades. Hay que trabajar en equipo por la ciudadanía de Oaxaca, dejarnos de los nombres, de los protocolos, de los colores. Hay que empezar a trabajar por nuestra capital de Oaxaca. Perdónenme que les haya yo quitado atención a Miguel, pero era importante porque debe ser justo estas situaciones, porque puede haber cualquier otra persona que diga, voy a implementar el código mariposa color verde, y así nos vamos, y la verdad, estos protocolos de seguridad están completamente certificados, completamente garantizados, y además de eso son años, muchísimos años que se han llevado a la práctica y que han rescatado espacios públicos y que Miguel sigue estando muy presente en la capital y que con muchísimo cariño les está haciendo la invitación a todos los barrios, las colonias, los fraccionamientos que se unan para proteger justamente y saber cómo actuar
en cualquier caso, porque a final de cuentas debemos volver a retomar el amor hacia nuestros espacios, el volver a tener como ese sentido de pertenencia a nuestras colonias y también cuidar cada uno de los espacios, Miguel, porque antes decíamos que salías inclusive a barrer la calle y por lo menos conocías al que vive al lado. Ahorita ni eso, o sea, creo que ni nos conocemos, ni nos saludamos, y digan los chicos, ni nos topamos, ¿verdad, amigo? Pues adelante, seguimos con el tema, ¿eh? El tema, nosotros aquí en Oaxaca caminamos con nuestros propios recursos, apoyamos con nuestro propio tiempo y con nuestras propias relaciones. Somos varias organizaciones, colectivos en el caso de mujeres, organizaciones a nivel nacional, en las cuales nos apoyamos. Y la verdad, estamos ahorita en una etapa que más adelante, si se llegan buenos acuerdos, los vamos a anunciar aquí en el medio informativo, Claro. de lo que viene, porque viene una política pública establecida. También Perfecto. es lo que vamos a hacer porque ya nos cansamos de que estén copiando o queriendo imitar nuestro trabajo. Porque imagínate, regalar más de 180,000 capacitaciones. O sea, sí tenemos una estructura fuerte social, pero nosotros no la utilizamos para esquemas políticos, lo utilizamos para ayudar a la ciudadanía. Como profesionista en la materia, lo que hacemos es dar nuestro granito, ¿sí? Aportar nuestro granito de arena para poder construir un entorno mejor porque tenemos amigos, familiares y algunas situaciones. Mi experiencia como servidor público cuando otorgábamos estos proyectos, pues nada más veíamos que llegaba el proyecto y se quedaban con los recursos. Queremos que los recursos y los proyectos lleguen a la ciudadanía. Y hoy me da mucho gusto, amiga, el poder tener servidores públicos con vocación de servicio que los pides una audiencia, te atienden, nos responden. Hoy tuvimos con el licenciado Isvin Paz, el director de mantenimiento ahí del municipio de Oaxaca de Juárez, al regidor Jesús Quevedo, también que nos ha atendido, la regidora de seguridad Herrera, y en fin, hay muchos servidores públicos en la policía municipal, la comandante Luz María, la comandante Elodia, está el supervisor, el comandante Salomón. Hay muchos compañeros y sobre todo hoy como ver el trabajo que está realizando la PAVIC. Ahí está el director Alejandro Tejada, que está aportando y pedimos el apoyo para el estado reactivo en algunos colonias. Llega la PAVIC también a respaldar, o sea, ese tipo de cuestiones en ese programa Vecinas y Vecinos por la Paz es un esquema que la verdad ha estado dando resultados y atención. Nada es perfecto porque tenemos que redirigir y reeducar a la sociedad, porque a veces se pide un reporte, pero no lo piden para seguridad, quieren que en seguridad se arreglen todos los problemas, que la basura, que el agua. Entonces, hay muchas cuestiones. A ellos mi reconocimiento, agradecimiento, y ese es el trabajo que hacemos aquí en Oaxaca. Ahí están los nombres, y el día que las autoridades quieran conocer o que quieran que los capacitemos, apoyemos, con mucho gusto por medio del programa, los vamos a apoyar. Sí, Miguel, pues justamente se trata de hacer ciudadanía. Tenemos que hacer una ciudadanía responsable, tenemos que sumar. Fíjate que a veces yo considero que no es tan complicado si tenemos una buena comunicación gobierno y ciudadanía. O sea, si nos quitamos de los banquitos de altura y nos vemos como tal, ¿no? Así como se estuvo manejándose que vecino, vecina, o sea, se supone que todos vivimos acá y se supone que todos debemos ser iguales. Y si lo que hagamos en una colonia se hace en una calle, va a impactar positivamente también en otras. O sea, la verdad es que estamos tan juntos, vivimos tan juntos, somos un ecosistema, amiga. Entonces, dentro de eso, yo creo que si todos tuviéramos la capacidad también, la disponibilidad de sumar, de escuchar, ¿no? Porque también en la ciudadanía, pues hay gente muy valiosa. Yo te voy a poner un ejemplo, amiga, y la verdad, sin cuestiones políticas, hay una controversia cuando se manejan nombres, y lo voy a dejar. Pero sin embargo, yo te pregunto, muchos cuando vieron que en San Juan Chapultepec se estaban pintando las fachadas, luego nos ponen las favelas brasileñas, Colombia, algunas cuestiones, pero trajo un cambio de entorno social, sí, la actitud, porque los rayoneos, algunas cuestiones por parte del vandalismo se siguen terminando, se sigue abatiendo, pero imagínate cuando inician esas gestiones,
agradecemos a quienes nos aperturaron para que San Juan Chapultepec tuviera un cambio. Sí, ¿Sí? se O sea, y seguiremos buscando los cambios porque hay un proyecto aquí en Oaxaca muy fuerte que lo seguimos reservando, pero si se llegan los acuerdos en el municipio de Oaxaca de Juárez, va a haber un despunte. Yo, por ejemplo, aquí me permito mencionar a hoy quien es senador, Alfonso Silva Romo, apoyó en ese proyecto el propio ingeniero Noé Jara. O sea, ahí fue un parteaguas para que pudiera entrar este proyecto y la verdad, si hay un cambio, atendemos desde el punto de vista de la seguridad visual, genera un cambio y el impacto psicológico. Ahora imagínate que se hicieran políticas públicas, el gran apoyo que nos dan los medios de comunicación, amigos como ustedes, que la verdad ahí es donde enfocamos los cambios reales para poder generar políticas públicas. Por eso considero que el C5 es un proyecto que hay que saberlo proyectar, saberlo apoyar, saber como ciudadanos qué es lo que necesitamos, que lo primero que destacamos no funciona, ¿no? Sí. Ahí está la respuesta de un hecho delictivo que sucedió esta semana de un infractor presunto responsable que le quita el teléfono al niño en el pleno centro, cerca de la casa de cuna, se roba, actúan las cámaras, una policía vial ejecuta la detención porque está dentro de sus facultades como primer respondiente. Sí, claro. Entonces, ahí fue un ejemplo de lo que puede funcionar el C5 si nosotros como ciudadanos nos capacitamos, escuchamos, pero también que las autoridades escuchen a los organismos que nos dedicamos a eso. Sí, la parte social, importantísimo la parte social. Voy a seguir replicando esta situación también del respeto mutuo, porque lo decíamos en uno de los primeros programas, Miguel, el tema de que también se nos haga ya muy fácil, pues, ofender, agredir a la autoridad, ¿no? El que digamos, no, te voy a grabar, policía, y esto, y también le estamos quitando esa autoridad a nuestro sistema de seguridad. Creo que también nos estamos dando un tiro en el pie nosotros mismos, ¿no? Entonces también lo que tú decías, el que también nosotros seamos respetuosos de la autoridad, porque nos guste o no nos guste, para eso está la autoridad, ¿no? Y pues si no nos gusta, pues dejemos de delinquir, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas porque podemos hablar de muchos espacios de Oaxaca que ha habido cambios, como tú lo dices. La verdad es que sí, fue de las cosas positivas que hizo Luis Alfonso. Qué bueno que trabajó en esa situación. Y bueno, lo que se trata también acá es también de reconocer el trabajo, que bueno, un saludo a todos los servidores públicos que están haciendo su trabajo. Muchos decían, justamente en tu metro cuadrado, ahí es donde empiezan los cambios, ¿no? Muchas felicidades, porque también tenemos legisladores o legisladoras que también le entran fuerte a las causas. Por ejemplo, un saludo a la queridísima Connie Rueda, porque es una de las compañeras que, híjole, también en batalla, también muy fuerte y siempre está aperturada. Y bueno, muchos que hacen lo que les corresponde, ¿no? Nosotros impulsamos mucho el tema de la buena gobernanza, ¿no? La gobernanza pública, de la buena relación de la ciudadanía con las autoridades, pero también cuando una autoridad no cumple, lo señalamos. Claro. Con pruebas, porque al final de cuentas necesitamos respuestas efectivas. Así es. Entonces, ahorita, afortunadamente, en el tema C5, tuvimos información que llegaron a un acuerdo ya en el fraccionamiento Rosario para poder trabajar y pues invitar a los ciudadanos que puedan entender y que lo que podamos apoyar, capacitar y asesorarlos con mucho gusto cuenta con aquí en Oaxaca, con el programa para poderlos apoyar, asesorar y que puedan avanzar en unos temas de seguridad vecinal. Ok, fíjate Miguel que para ir ya despidiendo este programa, yo sé que va a estar así como toda la ciudadanía, así de que no queremos seguir escuchando, vamos a comprometer a Miguel que esté otro tiempo acá con nosotros. Gracias. Y que nos dé estos magníficos temas. Pues lo que decíamos cuando empezamos el programa, el ejemplo es el que educa y el que arrastra, ¿no? Así como también los padres de familia, las y los padres de familia son los que educan con el ejemplo, pues también nuestro gobierno debe hacerlo, ¿no? Así es. Porque también ese esquema de que de repente los vemos siendo según ciudadanos y de repente ya no están en esta estratosfera, ya volaron, ya subieron y de repente ya son más y de repente ya los lujos,
es lo que se da, o sea, el ejemplo que le están dando también a las juventudes es, bueno, si tienes dos caminos para tener mucho dinero y tener poder y tener presencia, ¿no? El camino de la delincuencia o el camino de la política. Y eso también no nos suma. Entonces, a todos los que están como servidores públicos, entendamos, somos un equipo y somos también responsables del ejemplo que estamos dando. Y más aquellos que tienen una bandera de austeridad y de defensa y de verdad, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Para que también nosotros como ciudadanía, pues no podamos estar increpando nada y también sigamos trabajando en tener respeto también a nuestras autoridades, ¿no? Y pues Miguel, para terminar este espacio, este bloque, nuevamente agradeciéndote, ¿por qué no nos, así como para dejarnos picadas, ¿por qué no nos das digamos, unos 3 consejos a las personas que luego tenemos que salir tarde del trabajo, que tenemos que caminar hacia nuestros espacios de casa? Yo te decía la otra vez, porque les quiero decir, yo le dije a Miguel, todo el tiempo luego ando con los audífonos. O sea, se me ha hecho un mal vicio el tema de los audífonos y es peligrosísimo. Es un distractor. Entonces, ¿por qué no nos das 3 consejos de cosas que debemos procurar ya no hacer para seguridad de nosotros? La seguridad está conformada por el esquema visual, auditivo, sensorial, emociones. Estar muy atento al entorno. Es importante siempre estar observando antes de salir. Hay que observar los 4 puntos cardinales, vehículos sospechosos, situaciones que puedan ponernos en riesgo. Si tenemos un problema personal, económico, jurídico, siempre hay que comentarlo con la familia, con los amigos más cercanos para que sepan que hay un problema. Hay que evitar el distractor de los teléfonos, el de no caminar en la calle y estar mensajeando o utilizando audífonos, porque ese es un grave error que tiene la ciudadanía. Sin embargo, si tú no observas tu entorno, vas a tener riesgos. Si nosotros usamos distractores, manejamos con distractores, vamos a generar riesgos colaterales o daños personales. Y siempre recomendarles que en zonas donde consideren un riesgo o en el sector donde camines, utilicen un silbato. Después les compartiremos cuáles son los esquemas del silbato en cuanto a la sonorización, los códigos para generar comunicación, alerta o un peligro eminente, y lo puedan utilizar en cualquier lugar siempre y cuando lo utilicen con responsabilidad. Y es importante que antes de salir, pues siempre busquemos salir a tiempo, jamás a carreras ni evitar la falta de puntualidad, porque ese es un problema que tenemos en todos los lugares. Queremos salir al cuarto para la 1 cuando tu reunión es a las 12:45. Entonces, es importante entender valores en materia de seguridad. Muchos consejos, pláticas, con mucho gusto estaremos con ustedes en Ajín, Oaxaca. Oye, ¿cómo nos vamos a reeducar todos? Todas y todos, ¿eh? O sea, acá su servidora promete volvernos a reeducar porque sí es cierto, o sea, se nos hace muy, muy práctico a veces las cosas, nuestro día a día es ya, o sea, pensamos que todo lo tenemos en control, pero no es así, vivimos en un mundo muy complejo y hay que estar y también muy atentos, pero además de eso, dar este tema a las familias, a las hijas, a los hijos, porque también ellos están pues obviamente ahora los audífonos de diadema, que Hay están... otro problema, y tener mucha comunicación los hijos con los padres, porque a veces los hijos no quieren reportarse o platicar. Y No es pues, porque los tengan vigilados. Jóvenes, señoritas, es importante que tengan una comunicación correcta con sus padres, con sus hermanos, porque si no sabemos en dónde caminamos, si no enviamos la ubicación en tiempo actual, créanme que hay muchas situaciones. Eso en una investigación ayuda mucho a poder localizar o cuál fue el último punto donde se les puedan encontrar. El problema de los jóvenes es la falta de comunicación con los padres y eso genera inseguridad también, o en su defecto también en los matrimonios. no, 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 no. Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Bueno, les quiero comentar que parte de lo que hacemos con estas capacitaciones, con estos magníficos temas que nos ayuda Miguel, pues es a que todos tomemos un poquito de conciencia, nos preparemos, yo lo digo así como debemos saber qué hacer en caso de un sismo, también debemos
hacer protocolos de seguridad en nuestras casas. Ahorita dijiste un tema que te invito, por favor, a que lo retomemos en otro espacio, justamente el tema de la comunicación por medio del celular, porque pues también, ¿quién no ha sufrido el tema de las extorsiones? Famosísimo el tema de las llamadas que tengo secuestrado al hijo o a la hija. O sea, la verdad es que uno no sabe cómo actuar, ¿no? Y pues esto es muy normal y natural en los papás que nos apanicamos. Entonces, hay que volvernos a reeducar y sobre todo algo que tú decías muy constantemente es el aprender también a controlar nuestras emociones, ¿no? Control y manejo de crisis. Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, Miguel, ¿algún mensaje para terminar este bloque y despedirnos de nuestros amigos de SMC Noticias México y Radio Superación? Recordar que la prevención empieza en nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Si no participamos todos, si no tenemos una comunicación correcta, no podemos hacer prevención. Es que así la seguridad empieza por nosotros mismos. A sus órdenes, su amigo Miguel Ángel Chávez, en Ajín, Oaxaca, Protocolos de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias a todas, a todos los que estuvieron conectados en nuestras diferentes plataformas, en SMC Noticias México, en Radio Superación, en todas nuestras estaciones hermanas y todos aquellos países que nos ven y nos escuchan a través de la frecuencia radial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue una gran oportunidad para aprender temas de seguridad con el licenciado Miguel Ángel Chávez. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ustedes termino, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de SMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.